la mayordomía. Si nos vamos a Lucas capítulo 12, nuestro versículo central de este tema, el Señor Jesús le hablaba a sus discípulos. Él enseñaba estas palabras a sus discípulos. Es por eso que considero que esta palabra o esta enseñanza es específicamente a todos los que han nacido de nuevo, a todos los cristianos, a todos los hijos de Dios. Es por eso que en el versículo 41 de Lucas 12, versículo 41 de Lucas 12 decía: entonces Pedro le dijo: Señor, ¿dices esta parábola a nosotros o también a todos? Y mire que Pedro tenía la duda si la parábola anterior que les había contado era parte para enseñar a la gente que estaba alrededor, que no necesariamente eran sus discípulos. Sin embargo, le dice el Señor Jesús así en el versículo 42. Y dijo el Señor: ¿quién es el mayordomo fiel y prudente al cual su Señor pondrá sobre su casa para que a tiempo les dé su ración? Entonces aquí aparece por Jesucristo, aparece la primera vez que habla de la palabra mayordomo. Mayordomo. Cuando tú escuchas mayordomo, ¿qué se te viene a la cabeza? ¿Qué consideras de que Jesús esté hablando o de que esté hablando? Bueno, vivimos un tiempo donde capaz al querer entender la mayordomía vamos a poder asociar quizá a un hombre que sale de una gran mansión con su traje negro y su gato y empieza en este caso su corbata de gato, ¿no? Y empieza a abrir la puerta y decir sí, buen día. Quizás eso nos han presentado y mostrado los feels para decir quién es un mayordomo. Bueno, sabes, sin embargo, lo importante es que no está tan alejado de la realidad de ese tipo de imágenes, de la realidad bíblica, porque en el Antiguo Testamento la palabra mayordomo viene de la palabra Asher al-Vayit. Asher al-Vayit, que significa mayordomo de la casa. Eso es lo que significa, mayordomo de la casa. Incluso en el Nuevo Testamento, vamos a encontrar de dos derivaciones griegas, dos palabras griegas. La primera es epitropos, que significa mayordomo, pero también significa administrador. Y la segunda palabra griega es la palabra oikonomos, que significa la mayordomía. Y es justamente de lo que hoy esta serie al menos vamos a hablar, la mayordomía. Bueno, yo quiero darte un dato curioso acerca de esta palabra, porque si Jesús bien lo ha mencionado, habla acerca del mayordomo. En el Antiguo Testamento existe algunos ejemplos donde hombres de Dios tuvieron su mayordomo. Por ejemplo, en José, recordemos a José, en Génesis 43, 19, habla que José tenía su mayordomo. Bueno, cuando José ya fue
el segundo hombre más poderoso de Egipto, después de casi haber sido asesinado, ¿no? Y mira, José tenía un mayordomo. Incluso más atrás, si nos vamos al libro de Génesis, capítulo 15, versículo 2, vamos a encontrar ahí a la persona de Abraham. Bueno, me corrijo, Abraham, porque recordemos, antes de ser Abraham o Abraham, para algunos, él tenía que ser padre, ¿verdad? Pero aquí, en Génesis 15, versículo 2, vamos a encontrar a un Abraham que todavía no es papá. Y mira lo que dice este pasaje. Y respondió Abraham. ¿Ves? Notemos que ahí no es papá todavía. Abraham. Y respondió Abraham: Señor Jehová, ¿qué me darás siendo así que ando sin hijo? Y el mayordomo de mi casa es ese Damaseno Eliezer. Abraham tenía su mayordomo. ¿Cómo se llamaba? Dice que era un Damaseno. Eliezer era el nombre del mayordomo de Abraham. ¿Sabes? En la antigüedad, si Abraham no hubiese sido papá, porque en ese entonces le estaba dando Dios la promesa que iba a ser padre de multitudes, ¿no? Si Abraham no hubiese sido papá, ¿con quién hubiese quedado todas sus tierras, su ganado y sus riquezas? ¿Sabes? Hubiese heredado eso por la ley judía al mayordomo Eliezer. Entonces, había beneficios de ser un mayordomo, o como dice en el Nuevo Testamento, un administrador, un cuidador, le pueden decir algunos, ¿no? Un cuidador de la casa, un administrador de la casa. Entonces, con esto, ¿qué estaríamos diciendo, mi querido hermano, hermana? En términos de ahora, por ejemplo, hay personas que cuidan la casa, ¿no? Y no son sus casas. Es la casa de, obviamente, una persona con una posición económica que tiene bienes y cuida la casa. Hay personas que atienden la casa, aunque no sean parte de la familia y no sean parte de los dueños de esa casa, y por ejemplo se les llama, no sé, cuidadores de la casa, o si es una mujer, es una empleada de la casa o empleada doméstica, ¿no? ¿Sabe? Yo me asombro de escuchar noticias o casos, al menos, de los cuales ha pasado lo que casi sucede con Eliezer, el mayordomo de Abraham. Y por ejemplo es uno de esos casos donde de alguna manera habla acerca de personas que han, por no sé si llamarle azares de la vida, han trabajado con personas adineradas, con muchas propiedades, y es, por ejemplo, un varón que trabajó por muchos años en la familia o en la casa de uno de los dueño que tenía muchas propiedades. En una de esas casas trabajó cuidando la casa, podando, e incluso hasta atendiendo la comida y la limpieza de toda esa propiedad. Y termina muchas veces este matrimonio no teniendo hijos. Pasan los años, tienen sirvientes pero no tienen hijos. Pasan los años y por ejemplo, un caso de que la esposa parte de este dueño de todo, y luego queda el varón que ya tiene una avanzada edad. He oído casos donde este varón, que ya estaba a punto incluso de irse por el tema de salud, pregunta y dice: ¿a quién voy a dejar todo esto?
¿A quién voy a heredar todo lo que tengo porque no tengo hijos? Y sabe, termina mirando a su mayordomo o termina mirando al cuidador de la casa, que no solamente le había limpiado o atendido en organizar todo, sino también había sido como un hijo al atenderle y cuidar su salud y acompañar durante todos los años que ha estado con ese varón o ese matrimonio. ¿Sabe? Y hoy puedo ver a un varón que cuando partió el dueño de todo eso, le dejó todas sus propiedades al cuidador de la casa. Y hoy gozan de aquello. Claro que esto es el corazón de esa persona que trabaja cuidando la casa ha sido de una forma desinteresada. Ha sido de una forma no, ¿qué le digo?, codiciosa. Sino ese cuidador llegó a trabajar común y corriente como cualquier persona y terminó quedándose muchos años, lo cual le llevó a tener una recompensa. ¿Sabe? Incluso he oído casos de mujeres que han trabajado como empleadas domésticas para atender a la familia de un matrimonio que claro que tienen hijos. Han empezado incluso a atenderle en la comida, en la limpieza, han empezado a atenderle incluso en la educación misma de esos hijos que no son suyos, de esa empleada. Y los años pasan. Y casos como estos, por ejemplo, los hijos de este matrimonio partieron antes que los padres. Y eso sucede muchas veces. Esta familia tenían 2 hijos, partieron los 2 hijos y los padres continuaron vivos. Y esta mujer no se fue de la casa, continuó atendiendo a este matrimonio que la edad les avanzaba. Y de la misma manera, este matrimonio decía, algún día partiremos, ¿a quién vamos a dejar todo esto? Todo lo que hemos logrado construir o capaz tener o edificar. Y saben, terminan viendo a la empleada doméstica o a la cuidadora de la casa y le terminan heredando cuando parten eso a la empleada. Es casi el parecido de los hechos del Antiguo Testamento, cuando los mayordomos también podrían haber heredado si es que no había herencia, como Eliezer. No se habla mucho en la Biblia de Eliezer, pero sí se habla que merecían los mayordomos una herencia. Entonces, mire, esto sucede en la vida real, pero con un corazón desinteresado. Sucede, pero una cosa es que haya corazones muy interesados, ¿no? Y con malicia, porque también esto se utiliza de una forma negativa, que el enemigo viene siempre a copiar y a tergiversar a maldad los principios de Dios. Hay personas que miran a casas, miran incluso a los dueños de ciertas propiedades, y principalmente si no tienen hijos, los miran, ¿no? Y los miran la edad avanzada, y con malicia estas personas dicen, yo voy a trabajar en ese lugar porque me voy a ganar la confianza del dueño o la dueña, y al final no tiene a quién dejar todo eso, pero a mí me va a dejar eso. Bueno, esta es la forma totalmente deshonesta, antibíblica de heredar algo, aunque no sea parte de la familia. Quizás sea un simple cuidador o un mayordomo, donde no es nada de esa persona. ¿Sabe? A todo esto quiero mencionarte qué es la mayordomía. Jesús lo ha mencionado en Lucas capítulo 12, características de esta persona que es mayordomo. La mayordomía es la responsabilidad de administrar todos los recursos de la vida para la gloria de Dios.
Repito, la mayordomía es la responsabilidad de administrar todos los recursos de la vida para la gloria de Dios, reconociendo que a Él, o sea, a Dios como proveedor de todas las cosas. Eso es la mayordomía. Es entonces que quiero que miremos la palabra recursos de la vida. Recursos de la vida. Y sabe, cuando hablamos de recursos de la vida, el cual uno tiene que tener la responsabilidad de administrar, y ese sí es un buen mayordomo cuando administra los recursos de la vida. ¿Cuáles son esos recursos de la vida? Por ejemplo, te voy a mencionar algunos de una forma genérica, porque cada recurso de la vida en la Biblia tiene una enseñanza. Por ejemplo, un recurso de la vida son el dinero, los bienes. Recuerda lo que decía Deuteronomio 10:14, que todo lo que hay en el cielo, en los cielos de los cielos y en la tierra es de Dios. Salmos mencionaba que Él es el fundador de esta tierra y por tanto de Él es todo. Y si tú y yo miramos nuestros bienes, miramos nuestras propiedades, miramos el dinero, el recurso que tenemos en el banco o capaz en el ahorro, sea en especie o en físico, etcétera, ese producto, si tienes un negocio, tienes una casa, tienes un ahorro, tienes una venta, un emprendimiento, y etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sabes? Dice que todo eso es de Dios. No es tuyo ni es mío. Todo le pertenece a Dios. ¿Y por qué lo tenemos? Porque Dios nos quiere enseñar a ser un buen mayordomo, oikonomos, administrador de ese recurso de la vida. ¿Ok? Otro recurso de la vida es el tiempo. El tiempo. ¿Sabías que también ese es un recurso de la vida que Dios nos ha dado aquí en este planeta Tierra? Porque si tú miras el diseño de Dios, te vas a Juan 1:1, dice, en el principio, Él dice que Dios era el verbo y el verbo era con Dios. ¿Sabes? Para Dios no hay tiempo. Para Dios no funciona la dimensión del tiempo, pero para nosotros sí. Para nosotros funciona la dimensión del día, la hora, la semana, el año. Tenemos tiempo nosotros donde nos basamos, pero para Dios no. Entonces Dios creó, justamente en Juan 1:1 mencionaba, ¿qué momento Dios creó el tiempo? ¿Y por qué lo creó? Lo creó para nosotros, para que nosotros seamos buenos mayordomos de nuestro tiempo. Porque esta vida es tan corta que se acaba en 70, 80 años con mucha fuerza, dice Salmos. Nosotros tenemos que ser buenos administradores y mayordomos del tiempo que nos dio. ¿Sabes? Hay personas que dicen, no hay tiempo, para nada hay tiempo. Y me sumo, porque también lo digo. Pero cuando nosotros miramos que no hay tiempo para las tareas que capaz podamos de alguna manera realizar, estaríamos tropezando en que entonces no somos buenos mayordomos del tiempo. Porque el libro de Eclesiastés menciona que todo tiene su tiempo. Entonces no podemos decir que no hay tiempo. Todo tiene su hora en esta tierra. Lo que Dios desea es que seamos buenos mayordomos del tiempo. Porque también un día Dios nos va a rendir cuentas del tiempo. ¿Sabe? En Malaquías
Dios, el Padre decía, me han robado, decía, me han robado. Y el pueblo preguntaba, pero ¿acaso es posible robar a Dios? Y si te hemos robado, Dios, ¿en qué te hemos robado? Y decía, en los diezmos y en las ofrendas. Algunos piensan que el diezmo o la ofrenda tiene que ver nada más con la ley, en este caso el diezmo, y con el dinero. Te digo sí y no, porque dice de todo lo que tenemos, de los recursos de la vida, tenemos que diezmar. Si tú sigues en la ley, entonces vas a aprender a diezmar. Y si tú estás en la gracia y dices ya no existe el diezmo, entonces tú vas a aprender a ofrendar más del 10%. Sea uno o lo otro, también tenemos que dar el diezmo del tiempo. Si estás en la gracia, entonces tú tienes que darle más del 10% del tiempo de tu día a Dios. Si estás en la ley, tú tienes que darle el 10% de esas 24 horas que tiene el día y ser un buen mayordomo y darle a Dios lo que es de Dios y no robarle el tiempo. ¿Sabes? Necesitamos ser buenos administradores del tiempo. Otro recurso de la vida, ¿sabes? Es el cuerpo. El cuerpo. ¿Sabías que ese cuerpo que tú tienes, si tú miras tus manos, mira tus manos, tus pies, capaz, vente a un espejo. Si gustas, hazte una selfie para mirarte. Ese cuerpo tampoco es tuyo. Tampoco ese cuerpo es mío. Y uno dirá, pero ¿cómo? Si yo soy el que vivo acá. Exacto, tú eres el que vive allí como un nada más mayordomo. Pablo decía en su carta a las epístolas que nosotros somos la casa del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo ahora es el dueño de este cuerpo. Los que tenemos a Cristo, el Espíritu Santo es el jefe de este cuerpo. Entonces, ¿qué tenemos que hacer con este cuerpo? Administrarlo. Tenemos que administrar de una forma correcta este cuerpo. ¿Cómo lo administramos? ¿No? Bueno, ¿qué es lo que comes? ¿Qué es lo que comes? ¿Estás cuidando tu cuerpo con tu alimentación? ¿Estás cuidando tu cuerpo con lo que bebes? ¿Con tus hábitos de vida saludable? Pero si tú sigues comiendo de una forma desordenada y a veces nos quejamos y decimos, Dios, sáname, o ¿por qué me está pasando este dolor de estómago, o mi gastritis, mi vesícula, mi riñón? Si el médico te dice, usted tiene que hacer una dieta a base de agua, deja la gaseosa, te vas a matar. Deja de comer ese rico lechón o ese chancho que es rico, pero si sigues comiendo constantemente esas grasas, te vas a matar. Y si hacemos caso omiso a eso, y luego no nos quejemos que tenemos ciertas enfermedades. Algunas enfermedades vienen porque no somos buenos mayordomos del cuerpo. No sabemos cuidar bien este cuerpo. Recuerda, un día Dios también nos va a pedir cuentas de qué hemos hecho con este cuerpo, con esta cáscara. ¿Cómo la hemos cuidado? Yo le pregunto, ¿que acaso usted no quisiera vivir más años? Y sí, yo creo que todos quisieran vivir más años. La pregunta es, ¿para qué quieres vivir más años? Yo quiero vivir más años para hacer la voluntad de Dios. Entonces Dios me dirá, ¿quieres que cumpla la voluntad que he formado para ti? Y vivas más años en ese cuerpo pasajero. Entonces, sé un buen mayordomo de tu cuerpo. Otro recurso en la vida es los talentos y las profesiones. Así es, los talentos y las profesiones. Esa capacidad que usted tiene con las manos para hacer algo con las masas,
para hacer de repente con la carpintería, con la mecánica. Algunos han logrado de forma empírica aprender muchas cosas, la música, etcétera, ¿sabe? Algunos han podido desarrollar algo técnico. Tú puedes hacer ya un buen pastelero porque estudiaste. Tú puedes ser capaz un buen médico porque estudiaste, ingeniero, abogado, etcétera. Todo lo que tú has logrado, esos títulos, esos cartones, o incluso esa empresa con eso empírico que lograste importar y luego exportaste, etcétera. Todo eso, dice, es de Dios. Pero tú puedes decir, yo me he esforzado, yo he estudiado, yo he aprendido o yo he sufrido en esta vida para saber esto. ¿Sabes? Entonces tú eres un mayordomo que no reconoce al dueño de la casa. Y te menciono uno más, por ejemplo, otro recurso de la vida, pero de la vida espiritual, son, y para los cristianos, por sobre todo, son los dones espirituales. También Dios nos enseña a ser buenos mayordomos de los dones espirituales que tenemos. Hay dones de servicio. Romanos habla de una cantidad de dones de servicio. Corinto habla de una cantidad de dones espirituales. Todos tenemos, dice la Biblia, un don, o 5 o 2. Ese don, el Señor nos dice, tienes que saber ser un buen mayordomo con lo que te di. Los que tienen ese don de enseñar, ¿qué estás haciendo con eso? ¿Estás administrando bien? Los que tienen don de lenguas, ¿estás utilizando tus lenguas para orar e interceder por aquellos que lo necesitan? Los que tienen dones de sanidades, ¿estás orando por los enfermos? ¿Estás utilizando para orar por los enfermos esos dones? Los que tienen el don de servicio, capaz de repartición en la iglesia, ¿estás utilizando ese don de repartir con liberalidad a las personas? Don de misericordia, don de servicio. Tú que eres bueno aseando, limpiando, ¿estás utilizando ese don en tu congregación? Si no, sabes, también un día Dios nos va a pedir cuentas de esos dones. Sé un buen mayordomo de lo que Dios te ha dado. Y bueno, y la lista puede seguir. Los recursos de la vida. Recuerda, la mayordomía es la responsabilidad de administrar todos los recursos de la vida para la gloria de Dios. Reconociendo que Él es el proveedor de todo eso. Una vez más, nada es nuestro. Somos como ese mayordomo Eliezer, que cuidaba la casa de Abraham. Somos como ese mayordomo que no era dueño de nada, porque era una casa ajena. Abraham era el dueño de todo, pero por ahí algo le iba a dejar. Pero era un hombre fiel, era un hombre cuidadoso, era un hombre realmente responsable de lo que estaba haciendo en la casa. Así como aquellas empleadas domésticas, que realmente bendigo la vida de esas empleadas domésticas que trabajan con tanto fervor en esas casas que no son de ellas, pero la limpian como si fuera de ellas, la cuidan como si fuera de ellas, cocinan como si fuera a alimentar a sus propios hijos, trata e incluso preserva el cuidado como si realmente fuera su familia. De aquellos cuidadores de casa, quizás porteros, administradores de edificios, que cuidan, capaz de forma desinteresada de sus sueldos, la seguridad de todos aquellos que viven en ese edificio como dueños de esos departamentos. Cuida la seguridad de la puerta, cuida las cámaras de seguridad, vela incluso quienes entran, quienes no entran, o quién ha entrado, o todo eso sin ser él parte de las familias que viven en esos edificios. Bendigo a esos hombres y mujeres, varones y mujeres, que tienen esa responsabilidad. Ese es el ejemplo del cual nosotros también tenemos que ver. También somos empleados domésticos de la casa de Dios, y se llama la tierra. Somos esos porteritos, esos administradores,
Como mi pastor muchas veces decía, cuando iba a la iglesia nuestra, él decía, pastor, ¿dónde es su iglesia? ¿No? O su iglesia, ese término agarraba. Y mi pastor siempre nos corregía y decía, un momento, no es mi iglesia, decía. No es mi iglesia, decía. Entonces, pastor, ¿cómo que no es iglesia? Él decía, yo solamente soy el porterito de esa iglesia. Yo solamente tengo las llaves, soy el administrador de la iglesia de Dios. Esto no es mío, decía. Hoy también me toca decir eso. Yo soy el portero, quien tiene la llave y puedo abrir para que entren todos aquellos que necesitamos de Dios, porque el dueño se llama Jesucristo. En esta serie vamos a conocer un poco más acerca de la mayordomía, de mayordomos fieles y mayordomos que también han sido infieles. Este ha sido el desayuno de esta serie de la mayordomía. Que Dios te bendiga. Buen provecho.